Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición poder compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes en este hermoso día. Y en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7. Y la meditación de esta mañana se encuentra del versículo 2 al versículo 20 del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Y dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Poderosa la palabra de Dios. ¡Qué palabra! ¡Cómo nos sacude! Nos exhorta en esta mañana. Tenemos que tener un gran cuidado con la incredulidad. Descubrir en esta mañana que si hay una semilla, una raíz de ello en nuestros corazones, tenemos que echarla fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sabemos que Samaria estaba sitiada por los sirios. Y en su hambre, la palabra de Dios dice que la gente devoraba carne humana y se comían los más abominables desperdicios. Así lo dice la palabra. Y dice que no podían abrir las puertas de la ciudad porque si lo hacían, entraba el adversario y saquearía y depredaría la ciudad y mataría a espada a sus habitantes. Y por eso ellos permanecían dentro de la ciudad encerrados, sin otra alternativa que sucumbir. Mire qué terrible. Este pueblo se había apartado de Dios y esa era una consecuencia que ellos estaban enfrentando, ¿verdad? En esa hambruna. Ellos se habían alejado del Señor. Y en su horrenda crisis, dice la palabra de Dios allí, que Dios les dio una oportunidad para arrepentirse, porque Dios tenía un pacto con ellos a través de Abraham. Entonces, ¿verdad? El Señor entonces prometió alivio de la hambruna terrible que los había consumido, porque Dios es bueno. Él siempre está dispuesto para tener misericordia de cada uno de sus hijos. Entonces, Él libró al pueblo a través de una promesa sumamente misericordiosa y que sería de cumplimiento rápido. Él mandó al profeta Eliseo a que le dijera: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Y ahí está la promesa, podemos leerla. Entonces, ellos solo tenían que esperar 24 horas. O sea, solo tenían que esperar que el sol se ocultara y volviera a salir. Y así, ¿verdad? Decía la promesa que terminaba por completo esa cruel hambruna, esa escasez a lo largo de toda Samaria. Entonces, el trigo y la cebada valdrían realmente mucho menos a como habían pagado ellos por el estiércol de palomas, y menos del precio de una carne tan mal sana como la que ellos extraían de la cabeza de un asno, que lo habían comprado, dice la palabra, por 80 piezas de plata. Era una promesa sumamente misericordiosa y de cumplimiento rápido. El mejor alimento, decía el Señor en su promesa, y que iba a estar en sus propias puertas y a un precio ínfimo. ¡Qué gran promesa!, ¿verdad? En esa hambruna, Dios envía la respuesta a través del profeta y diciéndoles que se haría al día siguiente. Amén. Entonces, usted puede ver el texto, medítelo, léalo todo y se va a dar cuenta, ¿verdad?, que en vez de expresar palabras de acción de gracias, en vez de derramar lágrimas de gratitud, fue todo lo opuesto. Ahí está escrito, ¿verdad? Ellos no se postraron, ni cayeron de rodillas
diciéndole al Señor que Él era tan bondadoso, tan bueno por lo que estaba haciendo. Ellos no lo alabaron por su gran bondad, más bien, ¿verdad? El texto nos dice que ellos respondieron despectivamente y con un corazón altanero que despreciaba la promesa del Señor y estaban llenos, dice la palabra, de incredulidad. Puede leer usted allí, ¿verdad? Como dijo el príncipe. Mire la expresión. Si Jehová hiciese, dijo, ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Lo puede ver ahí, ¿verdad? Conmigo. Entonces, vemos qué corazones más ingratos ante una misericordiosa promesa grande. Amén. Y también observen, ¿verdad? Bien, la respuesta de Dios, importante ante esa actitud. Y no se olvide nunca que el pecado que Dios más odia es la incredulidad. Amén. Entonces, la respuesta de Dios fue: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y es que si las personas llaman a Dios mentiroso, Él pronto les va a responder para probarles que Él no miente. Amén. Entonces, meditemos bien en este texto y con el corazón abierto para erradicar de nuestras vidas esta abominable incredulidad que habitó en este príncipe. Bueno, Dios ha sido misericordioso realmente con cada uno de nosotros, hermanos, porque muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos cometido este horrendo pecado. El profeta había dicho: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que frente a así dijo Jehová, despreciativamente, ese príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, dijo que lo que Dios declaró no se cumpliría. Él dijo prácticamente que era una promesa demasiado grande para ser cumplida. Él dijo que era una promesa irrazonable. Él prácticamente dijo: ¿cómo va a poder haber suficiente harina para ser vendida por un precio así? Él realmente dijo: no se puede obtener ni por 10,000 ni a ningún precio. No queda nada en toda la región. Los sirios lo han saqueado todo. Eso es lo que él estaba diciendo con sus palabras. Él estaba diciendo: es imposible lo que dice este profeta. Este profeta realmente se excedió en lo que dice. Entonces, ustedes saben, hermanos, que muchas veces el creyente fabrica argumentos para desconfiar de Dios cuando es muy grande lo que necesita del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el creyente? Muchas veces reduce la capacidad de bendecir de Dios porque lo pone según nuestra capacidad de creer. Mucho creyente actúa de esa manera y si el favor que necesita es muy grande, llega a la conclusión de que no puede ser. Eso fue lo que hizo este príncipe, ¿verdad? Y sabemos realmente que ese es un mal razonamiento, porque no hay nada demasiado difícil para nuestro Dios. Amén. Entonces, un gran milagro es difícil en sí mismo, pero no es difícil para la omnipotencia del Señor. Él es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Amén. Y no hay nada que sea imposible para nuestro Dios.
el favor que necesitamos puede ser grandísimo, pero no es demasiado grande para que la mano infinitamente benigna la conceda. No sé si alguno de los que están escuchando el video tiene en su corazón y en su mente un desafío extremadamente grande. Es más grande nuestro Dios. Amén. Y el Señor no es como nosotros y no debemos limitarlo, ¿verdad? Debemos realmente pedirle en esta mañana al Señor que nos libre de la red, de la incredulidad. Él es un gran Dios y es de Él el hacer grandezas para con su pueblo. Sus recursos son infinitos realmente y por eso Él es capaz de cumplir sus promesas por muy grandes que pudieran ser. El Señor realmente no prometió en ignorancia todo lo que Él ha prometido para su pueblo. Tampoco lo hizo de una manera apresurada. Amén. Y Él guardará sus promesas al pie de la letra para con su pueblo. Entonces, el corazón de este príncipe estaba decidido a creer que perecerían de hambre o por la espada de los sirios, porque era algo demasiado grande lo que el profeta había dicho y era imposible para Dios mismo cumplir con eso que había dicho el profeta. Y algunas veces el pueblo de Dios padece de esa malvada incredulidad. Es que miren, hermanos, aunque Dios nos haya dado una promesa que no haya sido cumplida todavía, y aunque no hubiera ocurrido nada parecido nunca a lo que nosotros estamos necesitando y pidiéndole a Dios, aunque nunca haya ocurrido o se lo haya hecho Dios a alguien más, esa no es una excusa para nuestra incredulidad sobre la palabra divina. Él es el Dios de milagros. Amén. Él dijo, he aquí yo hago cosa nueva. Isaías 43, versículo 19, porque todo es nuevo cuando Dios lo revela por primera vez. Moisés, por ejemplo, él pudo haber dudado de las promesas de Dios de golpear con plagas a Egipto para que dejara ir al pueblo de Dios. Él pudo haber dudado también de la promesa de Dios de hacerlo pasar por el mar en seco con el pueblo. O pudo haber dudado de la promesa de Dios de alimentar a ese pueblo con maná del cielo. Amén. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor para nuestras vidas y sus bendiciones son tan variadas como son sus creaciones y a Él le deleita realmente sorprendernos a nosotros con frescas manifestaciones de su amor. Entonces, por tanto, era una novedad esa bendición de Samaria, pero no era una excusa para la incredulidad. Amén. Pero él dijo en su corazón, mañana. ¿Cómo? Abundancia de alimento para mañana. No, eso sería demasiado. Eso es imposible. Y él también tal vez pensó, si dijera el profeta en 3 meses, tal vez creería. Pero decir mañana, eso es ir demasiado lejos. Esos podrían haber sido los razonamientos de este príncipe. Amén. Porque él se puso a pensar, ¿cómo van a transportar trigo y cebada en semejante cantidad hasta Samaria y en un lapso de tiempo así? Aunque se fueran los sirios que nos tienen sitiados, ellos ya devoraron todo lo nuestro. Tendría que venir de muy lejos
ese producto. Y no puede ser en ese lapso. Él realmente estaba diciendo, se burla de nuestra fe. Ese profeta se está burlando de nuestra fe. En otras palabras, él dijo que Dios era lento y no así de rápido para hacer algo así. Limitó la rapidez de las acciones del Señor. Pero Dios había dicho, mañana a estas horas. Y así fue. Amén. Entonces, nosotros debemos desechar de nuestros corazones la postergación de la expectativa. No podemos estar creyendo, algún día voy a ser libre de esto o de lo otro. Algún día voy a tener esto o lo otro que está necesitando, cosas necesarias para su vida. No podemos estar diciendo las palabras algún día, postergando la expectativa delante de Dios. Eso no le agrada a Dios. Entonces, ese príncipe a lo mejor hasta había, ¿verdad?, calculado, diciendo dónde van a poder encontrar los medios para cumplir las promesas, de dónde provendrá tanta provisión. ¿Cómo? Él calculó, ¿verdad?, con su mente, a la manera de él realmente, porque él pensaba, desde hace tiempo se han agotado tanto el trigo como la cebada, ¿verdad? Y no hay más comerciantes de grano, ¿verdad? Y si habían, hace tiempo se habían agotado los productos de ellos, y él sabía que no podían descubrir nuevos comerciantes, ¿verdad? Entonces él concluyó, no habrá comida barata, pues no hay medios para obtenerla. Observe bien, mire qué terrible y es muy peligroso que nosotros podamos estar en esa misma condición. El creyente a menudo quiere ver, ¿verdad?, cómo es que Dios puede hacer las cosas. El creyente, ¿verdad?, quiere calcular así como los discípulos y decir, ¿verdad?, 200 mendrugos de pan no asustarían para tan grande multitud, aunque valieran un centavo, ¿verdad? Y le aplicamos al Dios omnipotente nuestros mecanismos de provisión. Y realmente si calculáramos según la omnipotencia, realmente las dificultades se disiparían, no existirían, desaparecerían las imposibilidades. Amén. Si el Señor es todopoderoso como verdaderamente el Señor lo es, hermanos, ¿por qué no podemos realmente creerle al Señor? ¿Por qué nos atrevemos a cuestionar realmente las promesas que el Señor nos ha hecho? ¿Verdad? Realmente no es asunto de nosotros. No tenemos nada que ver con la forma en que Dios haga las cosas. Y no debemos nosotros albergar preguntas de ese tipo en nuestros corazones. Solo debemos creer. Eso es todo lo que Dios nos pide. Y al que cree, todo le es posible, dice el Señor. Amén. Y si a ese príncipe, este es otro problema que el pueblo tiene, si a ese príncipe le hubieran dicho que sucedería una liberación en Jerusalén o en otro lugar, él ahí se hubiera creído. Pero como le dijeron, en Samaria, aquí en Samaria, él dudó. Es que no sé por qué, ¿verdad? Pero los creyentes son propensos a creer que Dios le puede hacer milagros a otros. Pero cuando se trata de nosotros, no creemos. Debe ser echado fuera de nuestras vidas esa actitud. Ese príncipe visualizó la escena de ese milagro, ¿verdad? Y él se puso a pensar si se diera. En vez de creer, él dudó.
¿verdad? La realidad, hermanos, es que él se puso a pensar en lo que él había estado viviendo. Realmente las emociones, los sentimientos, la realidad que él estaba viviendo, pudo más que la palabra del profeta. Porque lo que él había estado escuchando era realmente los gritos de llanto de las mujeres, los gemidos de los hombres también. Entonces, eso fue más fuerte en su corazón que la palabra de Dios. Él dudó, él pensó, abundancia de trigo y cebada en 24 horas. No puede ser. No podemos dejar que sean más fuertes las voces de los problemas que estamos enfrentando que las promesas de Dios, que la voz de Dios, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por siempre, y nada es imposible para nuestro Dios. Este es un día especial para creerle al Señor por milagros. Amén. Entonces, hay muchos creyentes que son capaces de creer que Dios puede hacer milagros, pero en Estados Unidos o en aquellos países subdesarrollados y ricos, pero no acá. Creen que si Dios realmente hace milagros, los va a hacer a otra persona, pero no a nosotros. Tenemos que echar fuera ese pensamiento malvado de nuestros corazones, de estar creyendo que Dios puede ser clemente para con alguien más, pero no para con nosotros. Un pensamiento demoníaco. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Él será clemente, hermano y hermana, con usted, especialmente con usted. Él será clemente, yo lo creo, para conmigo. No sé por qué, hermanos. Los creyentes han recibido a veces ayuda de Dios en alguna tribulación y son capaces de creer que si volvieran a pasar por esa misma tribulación, volverían a recibir la ayuda de Dios. Pero en esta tribulación, en esta necesidad que están enfrentando ahorita, hay algo peculiar. Y en esta tribulación, en esta necesidad de ahorita, no puede hacer que Dios me ayude. En las tribulaciones anteriores, sí, si me volvieran a ocurrir, podría creer, pero en esta no, porque esta tribulación tiene algo peculiar y en esta no puede ayudarme Él. Qué terrible pensamiento, demoníaco pensamiento, que se roba la bendición de los creyentes. Tenemos que ser liberados de esos pensamientos negativos. Amén. Realmente, muchas veces el creyente tiene una gran cantidad de fe cuando no la necesita, pero cuando la necesita, esa fe se evapora casi toda. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, que no sea así ya nunca más en nuestras vidas, porque el justo por su fe vivirá, dice la palabra. Amén. Y nosotros debemos de vivir escudriñando su palabra y llenándonos de su palabra para tener una fe firme y fuerte en estos tiempos malos que estamos viviendo. El Señor no ha cambiado. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de creerle al Señor, creerle como Él dice en su palabra. Porque el tiempo de creer del príncipe era cuando el hambre era terrible. Pero el príncipe no podía percatarse de la bendición. No creyó. Es que realmente tenemos que creer cuando no vemos nada. Es que cuando ya se ve las cosas, no necesitamos fe. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el príncipe? Él se enfocó, ¿verdad?, en todos los motivos que él tenía para desconfiar del Señor. Y miren, hermanos, no hay ninguna fuerza ni toda una cantidad de motivos que contengan una razón para desconfiar de Dios. Amén. Si Dios lo ha dicho, ciertamente Él lo va a hacer.
y no debemos dudar de Él, ni caigamos en ese error del príncipe de pretender, ¿verdad?, que Dios va a hacer las cosas según la manera en que nosotros preconcebimos, porque ese príncipe dijo, si Dios hiciese ventanas en el cielo, esa sería la única manera en que él podía creer que Dios podía hacer ese milagro allí en Samaria. Con toda seguridad, él había escuchado que Dios había hecho descender maná del cielo. Él ya tenía un pensamiento, es de la única manera en que Dios puede hacerlo en Samaria. Amén. Entonces, realmente, Dios puede hacerlo de igual manera. Amén. Y él podía creerle a Dios si lo hubiera hecho a esa manera. Pero es que es así como opera la incredulidad, ¿entiende? ¿Ha oído usted? Creyentes, ¿verdad?, que realmente tienen una mentalidad tan negativa que piensan que de la manera en que ellos piensan es que Dios tiene que hacer las cosas. Si toca a fulano, si hace tal cosa, si hace la otra cosa. Eso no debe de ser de esa manera, ¿verdad? Dios tiene sus maneras. Si Dios desea alimentar a Samaria, Él podía haberlo hecho multiplicando el alimento que había allí, tal como multiplicó la harina a la viuda de Sarepta. Realmente, Dios tiene 1000 maneras de lograr sus propósitos. Él podría haber convertido cada piedra de Samaria en pan, o él podría haber hecho que el polvo de Samaria se hubiera convertido en harina, si él hubiera querido. Sabemos que la palabra nos enseña que él envió comida al desierto sin necesidad de cosechas. Y la palabra nos enseña también que él proporcionó agua en el desierto sin necesidad de vientos y sin necesidad de lluvias, porque él puede hacer lo que quiera a su propia manera. No debemos de meternos nosotros a limitar a Dios a una forma de acción especial, que lo haga como Él quiera. Solamente creamos que Él lo va a hacer, pero no tratemos de establecer patrones de pensamiento y meter a Dios que lo va a hacer a la manera en que nosotros pensamos. Debemos aprender a confiar en el Señor y a dejar que Él lo haga como Él quiera. Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Podemos ver entonces que después de todo, hermanos, la incredulidad no cree realmente. Porque ahí vemos escrito, el texto está escrito con un signo de interrogación. Y él dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Lo pueden ver, hermanos? Él realmente no creía. Él estaba diciendo que aunque Dios hiciera como él pensaba, eso no podía ser. Amén. Eso era lo que él estaba diciendo. Realmente, hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude en esta mañana a desechar de nuestros corazones esa malvada incredulidad, no sea que esté allí y que inconscientemente nosotros la ignoremos y está bien arraigada, ¿verdad? En el nombre de Jesús hay que echarla fuera de nuestros corazones. Amén. Porque eso hace un gran daño a la familia y a la iglesia y a nuestras vidas. Tenemos que realmente tomar acciones serias contra esta malvada incredulidad. ¿Se puede imaginar usted a saber cuántas personas estaban allí y oyeron el sarcasmo de este príncipe incrédulo? A saber cuántos hasta festejaron
esas palabras incrédulas de este príncipe. Hasta posiblemente puede haber alguien que haya pensado, dejó aniquilado al siervo de Dios, lo aniquiló de un solo al varón de Dios. Pero podemos leer, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra que el recto varón de Dios no discutió con ese incrédulo. Realmente, al siervo de Dios no le interesaba quedar bien con ese incrédulo. La promesa fue cumplida a su tiempo. Amén. Y la incredulidad de aquel príncipe no alteró la mente de Dios de ninguna manera. Las cosas fueron como Dios dijo que serían. Amén. Observen también, hermanos, que la incredulidad, se le prescribe a la incredulidad que con sus ojos va a ver lo que no podrá disfrutar. Que Dios nos libre de eso, de solo ver con nuestros ojos lo que no podremos disfrutar. Eso es terrible, estar viendo que otros disfruten y que uno no va a disfrutar por ser incrédulo. Amén. Entonces, recibiremos cosas buenas si le creemos a Dios. Y lo mínimo que puede esperarse de cada uno de nosotros es que le creamos a Dios, porque Él no puede mentir. Y si rehusamos creer la palabra de Dios, no podemos pensar que sea una dura medida, que la bendición sea retirada de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Si usted lee todo el texto, empezando del versículo 2 hasta el versículo 20, usted se va a dar cuenta que hasta el propio rey, cuando aquellos leprosos llegaron a avisarle que había un gran botín, que para que todos fueran a tomar, a recoger de aquel gran botín, porque el Señor poderoso hizo que esos sirios oyeran ejércitos poderosos y huyeran y dejaran todas las bendiciones de ellos ahí tiradas. Había oro, había de todo, ¿verdad? El Señor puede hacerlo como Él quiera. Dice la palabra que esos sirios salieron huyendo y el rey dijo: ellos saben que tenemos hambre, a lo mejor se escondieron en los montes para que cuando salgamos a tomar esas cosas nos van a caer encima y nos van a matar. Tampoco el rey tuvo la fe para creerle a Dios. Pero miren qué bueno es el Señor, que nada de eso lo detuvo a Él para cumplir su palabra. Entonces, con esta palabra poderosa, nosotros debemos dar gracias a Dios, que Él es bueno, que a pesar de todos los errores que hemos cometido contra nuestra fe y las ofensas que le hemos hecho a Él con nuestra incredulidad, Él, ¿verdad? Él puede perdonarnos. Él puede realmente hacernos libres de esa incredulidad y darnos esa fe para creerle, porque necesitamos en estos tiempos, amén, creerle a Dios por milagros, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado, no hay nada imposible para Él, amén. Lea todo ese texto y podrá ver allí con sus ojos que el Señor puede hacerlo todo, no hay nada imposible para Él, pero deje que Él lo haga a la manera de Él. No trate de pensar y tratar de hacer que Dios lo haga a la manera, a como usted piensa, como ese príncipe. Amén. Solamente confiemos en el Señor, creámosle a Él las promesas que Él ha hecho, cualquiera que sea la necesidad, la promesa de Dios ya está dada. Créale a Dios, hermano, no hay nada imposible para Él. Amén. Busque la promesa de Dios para su situación y créale al Señor y dígale: Señor, yo no voy a ser como ese príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey. Voy a echar afuera mis emociones, mis sentimientos, todos los argumentos que yo pueda haber fabricado en mi mente para no creer tu promesa. Le echo fuera en el nombre de Jesús y yo recibo tu bendición en esta hermosa mañana, ¿verdad? Créale a Dios. Amén. Dios es bueno, hermano, y Dios está con su pueblo. Yo le creo a Él, amén. Yo quiero que usted también le crea en el nombre de Jesús. No importa el tamaño de la promesa, de la bendición,
por la cual usted le está creyendo a Dios, ¿verdad? No hay nada imposible para Él. Amén. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por su palabra. Medite su palabra. Vuelve a escuchar el video. Analice la incredulidad de ese príncipe y propóngase no caer en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, entonces, en esta hermosa mañana por su palabra. Tengo una semana poderosa, bendecidos, cubiertos con la sangre de Cristo. Recuerde que Dios está con su pueblo y no hay nada imposible para Él. Amén. Créale al Señor, órele al Señor y dígale a Él que usted cree en el nombre de Jesús. Amén. Amén.